Hola, en este video vamos a aprender cómo podemos usar parámetros para hacer que nuestras funciones sean más reutilizables. Los parámetros nos permiten personalizar los comandos utilizados en nuestras funciones. Los parámetros son útiles porque nos dan la capacidad de adaptar los valores de nuestra función para satisfacer nuestras necesidades específicas. Veamos esta función de ejemplo llamada makeCircle. La función se está definiendo en la línea 1 y los comandos en la función hacen que Tracy nos dibuje un círculo azul con un radio de 50 y luego avance el diámetro del círculo. Pero, ¿y si luego quisiéramos dibujar un círculo rojo? ¿O si quisiéramos dos círculos de diferentes tamaños? Sin la capacidad de usar parámetros, necesitaríamos crear funciones completamente nuevas para lograr esto. Los parámetros hacen más fácil la alteración de ciertas partes de una función para que podamos reutilizar la misma función para hacer diferentes cosas. Hay que ver cómo se crean y se utilizan los parámetros. Para usar un parámetro, primero deben incluir su nombre en la definición de la función. El nombre que le asignen al parámetro, como colorChoice, debe ser el mismo nombre colocado en todos los comandos de su función donde quiera usar ese valor. Al llamar a una función, si la función requiere algún parámetro, debe incluir los argumentos o los valores de los parámetros entre paréntesis para que la función pueda usar esos valores al ejecutar los comandos. Se puede usar tantos parámetros como uno desea, pero asegúrense de que al llamar a la función ingresen un argumento o valor para cada parámetro. En este código tenemos una función llamada makeCircle, que quiere decir hacer círculo, que toma dos parámetros. Los parámetros se llaman circleColor, que quiere decir color del círculo, y radius, que es el radio. Los parámetros se crean entre paréntesis después del nombre de la función. Luego, los parámetros se utilizan en toda la función para controlar el color del círculo, el radio del círculo y la distancia. Tracy avanza después de dibujar el círculo. Notarán que en el comando de avance o forward, el parámetro de radio se multiplica por 2. Eso es porque se puede realizar ecuaciones matemáticas en los parámetros para controlar su código aún más. En nuestra llamada de función, verá que hemos proporcionado los dos argumentos que se utilizarán en toda la función. Primero estamos usando azul o blue para nuestro parámetro circleColor y 50 para nuestro parámetro de radio. Tracy lee los argumentos en orden y los asigna a los parámetros en el mismo orden. Ya que esté completada la primera función, se llama la misma función, pero en lugar de azul entramos rojo para el parámetro de circleColor y 20 para el parámetro de radio. Cuando ejecutamos este código, este es el resultado que obtenemos, y lo hicimos todo en solo 9 líneas de código. En este ejemplo, queremos pedirle al usuario 3 valores de radio y luego dibujar 3 círculos centrados en el lienzo con esos radios. Debido a que no vamos a saber cuáles serán los valores del radio antes de tiempo, necesitamos escribir un código que pueda funcionar para cualquier valor ingresado. Hagamos un poco de planificación antes de comenzar a codificar. Comencemos con el círculo más grande aquí. El radio de este círculo es 100 y necesitamos bajar 100 para llegar a la parte inferior del círculo. Para el círculo de tamaño mediano, su radio es 50 y necesitamos mover a Tracy 50 píxeles abajo para obtener la parte inferior. Y para el círculo más pequeño, su radio es 25, entonces necesitamos mover 25 píxeles hacia abajo. Entonces podemos hacer la correlación de que no importa cuál sea el radio, necesitamos mover a Tracy hacia abajo la misma cantidad que el radio para llegar al fondo. Sin embargo, para que esto siempre funcione, antes de comenzar a dibujar el siguiente círculo, debemos mover a Tracy de regreso a la posición central. Ahora vamos a escribir este código. Escribamos una función que mueva a Tracy a la posición inicial correcta, nos dibuja nuestro círculo y luego regresa al centro. De esa manera, podemos llamar a esta función para los 3 círculos que necesitamos dibujar. Vamos a comenzar con el comando de def y luego el nombre de nuestra función. La vamos a llamar dibuja círculo. Y luego paréntesis, y luego adentro de estos paréntesis tenemos que escribir el parámetro. Sé que para esta función nomás necesitamos que usar el parámetro para el radio. Entonces aquí metemos radio, y luego los 2 puntos. Ok, y ahora sí podemos meter los comandos aquí abajo de nuestra función. Primero quiero que Tracy se mueva hacia la parte inferior del círculo. Entonces tenemos que escribir left 90 para empezar, y luego se tiene que mover Tracy hacia adelante la misma cantidad de mi radio, entonces voy a escribir forward y adentro de forward voy a escribir
radio, nuestro parámetro. Ahora tiene que girar Tracy otra vez para que mire hacia la derecha. Entonces voy a usar otra vez izquierda o left y 90. Ok, ahora podemos bajar la lapicera. Entonces usamos pen down y ya está lista Tracy para dibujar el círculo. Entonces usamos el comando de circle y adentro podemos usar el parámetro de radio. Ya que termine de dibujar el círculo, necesitamos que levantar la lapicera y luego regresar a Tracy a la posición inicial, que es el centro del lienzo. Entonces usamos set position y luego 0 y 0. Probemos nuestra función usando una llamada de función donde ingresamos un valor de radio de muestra. Escribiré dibuja círculo y voy a ingresar el número de 50. Ok, hay que correr este código. Muy bien, pero hicimos un error pequeño. En vez de usar left, aquí teníamos que usar right. Ok, ahora sí estamos bien. Ahora, en lugar de dar el valor del radio, queremos obtenerlo del usuario. Para eso, necesitamos guardar su respuesta en una variable. Así que escribiré aquí abajo nuestra variable. La voy a llamar primer radio. Va a ser igual. Y luego, como va a ser un número, tenemos que usar el comando de int, luego paréntesis, y luego ahora sí usamos input. Y aquí ya le podemos hacer la pregunta al usuario. ¿Cuál es el radio del primer círculo? Ahora, en lugar de entrar aquí 50 nosotros, podemos usar el valor de la variable. Entonces entro primer radio. Ok, esto lo copiamos y lo tenemos que pegar abajo de la variable, porque primero tenemos que agarrar el valor de la variable y luego lo podemos usar en nuestra función. Y ahora le tenemos que preguntar al usuario por el radio del segundo círculo y el tercer círculo. Para eso podemos copiar este código y pegarlo 2 más veces y nomás cambiar el nombre de las variables. Ok, muy bien. Y ahora copiamos esto y lo pegamos 2 más veces. Y aquí ponemos segundo. Y aquí ponemos tercer. Ok, y una cosa más. Tenemos que levantar la lapicera antes de hacer este código. Entonces aquí escribimos un comando de pen up. Y ahora sí ya estamos listos para correr el código. Ok, y nos sale la primera pregunta, que es ¿cuál es el radio del primer círculo? Vamos a entrar 100, y luego 50, y luego 25. Ok. Muy bien. En esta lección aprendimos a usar parámetros para hacer que nuestras funciones sean aún más reutilizables. Ahora es el turno de ustedes para escribir algunos programas de Tracy usando parámetros.